pasando a otra nota, casi nadie le ha dado importancia al 146 aniversario del combate del 2 de mayo, donde ratificamos nuestra independencia frente a potencias extranjeras. Recordamos que 2 años antes de las pretensiones de España, Ramón Castilla Marquesado, en el Congreso de la República, pronunció, cuando presidía el Congreso, un rotundo discurso de independencia porque se veía venir las pretensiones de España pidiendo recompensas, millones de dinero como reparación por habernos independizado en 1821. Como 3.000 millones de pesetas. Así es. Y por esto Ramón Castilla Marquesada fue exiliado incluso, pero la realidad vino 2 años después y se tuvo que defender a la patria de esta pretensión hispana. Tenemos imágenes precisamente de este gran recuerdo 146 aniversario. Sí, se recuerda un hecho histórico, Rafael. Hay que acordarnos del presidente también, ¿no es cierto? Como bien dices, 3 millones de pesetas pretendía cobrar España. Supuestamente el Perú le debía 3 millones de pesetas cuando ya éramos un país independiente, y entonces el presidente Peset empezó unas negociaciones que permitieron que el Perú finalmente se levantara, ¿no? Y que dijera no a estas negociaciones que había hecho el entonces presidente Peset, y se iniciara una lucha en el puerto Chalaco. Antes de esto, en Valparaíso también había intentado estas fuerzas españolas, porque en realidad lo que quería España era apoderarse de los lugares que había tenido ya como colonias, ¿no es cierto? Bolivia, Ecuador, Perú, inclusive México también, y que quiso hacerlo por Valparaíso, luego intentó hacerlo por costas peruanas, por las costas del Callao, y notamos la valentía de nuestras fuerzas ahí. Actuaron bomberos, actuó la misma población en algún momento. Recordemos que este lugar, hoy conocido como un lugar turístico, que es el Real Felipe, sirvió de un punto importante para los combatientes peruanos. Finalmente una de las torres fue volada, pero digamos que fue un punto importante, ¿no? Y hay que recordar el sacrificio de José Gálvez, entonces ministro de Guerra, entre otros peruanos que lucharon ahí. También recordamos que se firmó un tratado ofensivo y defensivo con Chile, entonces, porque Chile ya había sido agredido, entonces estuvimos juntos. Tratado al cual se sumó después Ecuador y se enfrentó esta pretensión española con bastante decisión y pundonor. Sí, pues tratado que lleva justamente los apellidos de quienes estuvieron involucrados, ¿no? Salvador y Pariñas, ¿no? Estuvieron involucrados en este tema, y finalmente se firma un tratado que la gente debe recordar como un hecho triste en la historia, como un hecho de traición en la historia. Cierto, este hecho lo que hace es reivindicar de alguna forma esa voluntad de los pueblos, y lo dice nuestro himno nacional, por la independencia y la justicia de la causa que esto representa. En ese sentido, desde aquí dejamos esta estampa, José, porque nuestro patriotismo está a toda prueba, 39 años transmitiendo la voz del Perú, y sobre todo esa peruanidad, esa identidad que buscamos. En algún momento, y está en esta etapa de la historia, y lo traigo a colación porque hace unas semanas atrás, o tal vez un par de meses, el presidente Ollanta Humala brindó su confianza a Argentina, o le brindó su apoyo más bien a Argentina, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por este tema de las Malvinas y el intento de Inglaterra de apoderarse definitivamente de las Malvinas. Inclusive acordémonos del tema de la discusión por la embarcación inglesa que intentó llegar al puerto del Callao. ¿Por qué digo esto? Porque en este marco, en la historia, en algún momento Argentina, Chile, Ecuador se juntaron en un congreso americano junto a Perú, justamente para brindar el apoyo a las fuerzas peruanas para poder defender nuestra patria, para poder defender al Perú. Dentro de este grupo de países estuvo Argentina también. Argentina formó parte de este conglomerado, de este congreso que se realizó, y permitió pues que las fuerzas aliadas defiendan finalmente las costas peruanas también. Así es. Desde aquí los colegios, supongo, la mayoría deben haber hecho actos de conmemoración por este aniversario. Las instituciones públicas también deberían recordarlo. Este es un motivo, ya que esto se realizó frente a las costas del Callao, para elevar la autoestima del Callao, donde la autoestima ha bajado bastante por este hecho de sangre que ocurre con la delincuencia a cada momento, pero son poquitos, porque la mayoría de chalacos son gente de bien y trabajadora. Además se mostró aquí la valentía del militar peruano, ¿no es cierto? Porque recordemos que la Armada Española tenía embarcaciones nuevas, ya embarcaciones que eran cubiertas con metal, ¿no es cierto?, que tenían mayor resistencia, tenían un mayor poderío de ataque. Las embarcaciones peruanas eran de madera, tenían un poderío más débil, pero sin embargo tenían la estrategia que ha acompañado a lo largo de la historia y hasta ahora a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Así es que esto también vale la pena recordarlo, frente al poderío español que en algún momento tenía
estos buques de Armada Española con mucho poder que recién llegaban a este lado del continente. La Armada peruana, con las embarcaciones más frágiles, supieron defender nuestras costas y hacer huir al enemigo, ¿no? Así es.